Del sol se ocultaba detrás de las montañas cuando Aurelio Mendoza cerró por última vez la puerta de lo que había sido su hogar durante 8 años. Sus manos callosas temblaron al girar la llave, no por el frío de octubre que comenzaba a sentirse en San Cristóbal, sino por la certeza de que no había marcha atrás. «Papá, ¿de verdad no podemos quedarnos?», preguntó Mateo, su hijo de 12 años, con esa voz que intentaba sonar valiente, pero que traicionaba el miedo de un niño que había perdido demasiado en muy poco tiempo. Aurelio se agachó para quedar a la altura de su hijo mayor. Respiró profundo el aroma de tierra húmeda y copal que siempre había caracterizado su pequeño pueblo en las montañas de Hidalgo, y posó sus manos sobre los hombros del muchacho. «Mijo, a veces la vida nos pone pruebas difíciles. Tu mamá siempre decía que no es lo que nos pasa, sino cómo respondemos a lo que nos pasa, lo que nos define». Los gemelos Sofía y Diego, de 8 años, se acercaron en silencio. Sofía abrazó la pierna de su padre, mientras Diego pateaba una piedrita con la punta de su guarache gastado. Los 3 niños vestían sus mejores ropas, que en realidad eran las únicas decentes que les quedaban. Después de vender casi todo para cubrir las deudas médicas de Esperanza, el señor Ramírez, el funcionario del banco, carraspeó desde el portón. Era un hombre bajo y regordete, con bigote ralo y traje mal planchado, pero llevaba en la mano el documento que les había quitado la casa, la orden de desalojo ejecutada después de 6 meses de retrasos en la hipoteca. «Don Aurelio, lamento mucho esto, pero ya no puedo esperar más. La familia Guerrero viene mañana a ver la propiedad». Aurelio asintió sin mirarlo. Sabía que Ramírez no tenía alternativa. Igual que él, tampoco la tenía cuando tuvo que elegir entre pagar la hipoteca o los medicamentos para Esperanza. Había elegido luchar por la vida de su esposa hasta el último peso, y aunque la perdió igual, no se arrepentía. «Entiendo, don Ramírez. Gracias por darnos estos días extra». El banquero se alejó en su viejo Tsuru azul, levantando una nube de polvo que se mezclaba con el humo que salía de las chimeneas del pueblo. Las familias se preparaban para la cena, para esa normalidad que los Mendoza habían perdido hacía 3 meses, cuando Esperanza cerró los ojos por última vez en el hospital de Pachuca. Aurelio cargó la última maleta de lona y miró hacia la pick-up Ford 1995 que había heredado de su suegro. El vehículo blanco, desteñido y con algunos golpes, llevaba atadas en la caja todas sus herramientas de carpintero y las pocas pertenencias que habían podido conservar: colchones, una estufa de gas, algunos trastes y la caja de madera donde Esperanza guardaba las fotos familiares. «¿A dónde vamos, papá?», preguntó Sofía con esa voz melodiosa que había heredado de su madre. Aurelio había estado posponiendo esa pregunta durante días. Había tocado puertas en todo el pueblo buscando una casa en renta que pudiera pagar con sus ingresos irregulares. Había llamado a los pocos familiares que tenía en otros estados, pero nadie podía ayudarlos. Su hermano en Guadalajara vivía en un cuarto redondo con su propia familia, y los parientes de Esperanza habían dejado claro que consideraban a Aurelio responsable de la muerte de su hija por no haber tenido mejor seguro médico. Mientras acomodaba a los niños en la cabina de la pick-up, un recuerdo le vino a la mente como un flash de luz en la oscuridad. 2 años atrás, había trabajado en la construcción de una casa de campo en las montañas, a unos 20 kilómetros del pueblo. Durante un descanso, había explorado los alrededores y encontrado la entrada de una cueva que parecía excavada parcialmente por el hombre. El dueño del terreno le había contado que eran túneles de una antigua mina abandonada desde el siglo XIX. La cueva era espaciosa, seca en su mayor parte, y tenía ventilación natural a través de varias grietas en la roca. En aquel momento, Aurelio había pensado que sería un buen refugio en caso de tormenta. Ahora, con el cielo estrellado como único techo disponible, esa cueva representaba la única opción que tenía.
Vamos a un lugar especial, dijo finalmente encendiendo el motor, que tosió antes de arrancar. Un lugar donde podremos estar tranquilos mientras papá encuentra trabajo y una casa nueva. Diego, siempre el más curioso de los gemelos, se asomó por la ventana. ¿Es lejos? No mucho, mijo, y van a ver que es diferente a cualquier lugar donde hayan estado. Mientras la pick-up avanzaba por el camino serpenteante que salía de San Cristóbal, Aurelio sintió cómo el peso de la incertidumbre le apretaba el pecho. Las luces del pueblo se fueron haciendo pequeñas en el espejo retrovisor hasta desaparecer completamente, engullidas por la oscuridad de las montañas. Mateo, sentado junto a él, mantenía la mirada fija al frente. Era demasiado inteligente para su edad, y Aurelio sabía que el muchacho entendía perfectamente la gravedad de su situación. Desde la muerte de Esperanza, Mateo había asumido responsabilidades que no le correspondían, cuidando de los gemelos cuando su padre trabajaba doble turno, o se perdía en esos silencios largos que lo invadían cuando el dolor se volvía inmanejable. «Papá», dijo Mateo en voz baja, para que los gemelos no escucharan. «¿Seguro que esto va a salir bien?» Aurelio extendió su mano libre y la puso sobre la rodilla de su hijo. «No sé qué va a pasar, mijo, pero te prometo que vamos a salir adelante, juntos, como familia». El camino de terracería estaba más deteriorado de lo que recordaba. La pick-up saltaba y se sacudía con cada bache, y los niños se aferraban a los asientos para no golpearse. A los costados, los pinos y encinos creaban sombras profundas que danzaban bajo la luz de la luna casi llena. Cuando llegaron al punto donde Aurelio recordaba haber visto la entrada de la cueva, tuvo que estacionar la pick-up junto al camino y usar su lámpara de mano para ubicar el sendero. La entrada estaba parcialmente oculta por maleza y rocas que habían rodado durante las lluvias del verano. «Quédense en el carro», les dijo a los niños. «Voy a revisar que todo esté en orden», pero Mateo ya había bajado de la pick-up. «Voy contigo, papá. Los gemelos se quedan aquí». Aurelio no protestó. Sabía que Mateo necesitaba sentirse útil. Necesitaba ser parte de las decisiones que afectaban a la familia. Padre e hijo caminaron en silencio por el sendero pedregoso, iluminando el camino con la lámpara. Los sonidos nocturnos de la montaña, el ulular de búhos, el crujir de ramas, el susurro del viento entre las rocas, creaban una sinfonía que era a la vez reconfortante y inquietante. La entrada de la cueva apareció ante ellos como una boca oscura en la pared rocosa. Era más amplia de lo que Aurelio recordaba, casi 3 metros de altura y 2 de ancho. Cuando dirigió la luz hacia el interior, el haz se perdía en la oscuridad del túnel. «Es grande», murmuró Mateo, y su voz se multiplicó en ecos que se alejaban hacia las profundidades. «Sí, mijo, y va a ser nuestro hogar por un tiempo». Regresaron a la pick-up, donde los gemelos los esperaban con una mezcla de excitación y nerviosismo. Para ellos, esto se estaba convirtiendo en una aventura, y Aurelio agradeció esa inocencia que les permitía ver magia donde él solo veía desesperación. Entre los 4 descargaron las pertenencias esenciales, los colchones, algunas cobijas, la estufa portátil y la caja de herramientas que representaba la única forma que tenía Aurelio de generar ingresos. Cuando finalmente se instalaron en la parte frontal de la cueva, con las cobijas extendidas sobre los colchones y una pequeña lámpara de aceite proporcionando luz cálida, los niños se acurrucaron junto a su padre. «Cuéntanos de mamá», pidió Sofía, como hacía cada noche desde que Esperanza había muerto, y Aurelio, con la voz quebrada pero firme, comenzó a narrar una vez más la historia de cómo había conocido a su esposa en la feria del pueblo, cómo ella había elegido que él la acompañara a ver los fuegos artificiales, cómo había sabido desde esa primera noche que quería pasar el resto de su vida haciéndola sonreír. Afuera,
El viento nocturno susurraba entre las rocas, y en el fondo de la cueva, algo que la familia Mendoza aún no sabía que existía, los esperaba en silencio, guardando secretos que cambiarían sus vidas para siempre. El primer rayo de sol que se filtró por la entrada de la cueva despertó a Aurelio antes del amanecer. Por un momento, desorientado entre el sueño y la vigilia, buscó con la mano el cuerpo tibio de Esperanza junto a él. La realidad lo golpeó como siempre. La textura áspera de la cobija sobre el colchón en el suelo de roca, el eco distante del viento en los túneles y el silencio que confirmaba que seguía siendo un hombre solo criando a 3 niños, se incorporó con cuidado para no despertar a los gemelos que dormían acurrucados entre él y Mateo. Su hijo mayor ya estaba despierto, observando las sombras que la luz del alba proyectaba en las paredes de la cueva. «¿Cómo dormiste, mijo?», susurró Aurelio. «Bien, es silencioso aquí adentro, pero no da miedo», respondió Mateo con esa madurez que a veces preocupaba a su padre. Aurelio se puso de pie y estiró los músculos entumecidos por haber dormido en el suelo. La cueva era más impresionante a la luz del día. El techo se alzaba hasta perderse en las sombras, y pudo distinguir que el túnel se extendía mucho más hacia el interior de la montaña de lo que había explorado la noche anterior. «Voy a salir a traer agua del arroyo», le dijo a Mateo. «Cuida a tus hermanos. ¿Puedo explorar un poco por aquí?» Aurelio evaluó la petición. El área cerca de la entrada parecía segura, sin grietas peligrosas o desniveles pronunciados. «Está bien, pero no te alejes mucho y despierta a los gemelos cuando tengas hambre». Afuera, el aire de la montaña era fresco y limpio, con ese aroma a pino y tierra húmeda que siempre le había gustado. El arroyo que recordaba estaba a unos 200 metros de distancia, bajando por una hondonada cubierta de helechos y musgos. Mientras llenaba las garrafas de agua, Aurelio hizo un inventario mental de lo que necesitaban para hacer habitable la cueva. Una puerta improvisada para protegerse del frío nocturno, algún sistema para cocinar sin que el humo se acumulara, y encontrar trabajo lo antes posible para poder comprar alimentos al regresar. Encontró a los 3 niños despiertos, con Mateo preparando el desayuno en la estufa portátil. Sofía y Diego exploraban la zona cercana a la entrada, recogiendo piedras curiosas y observando las formaciones rocosas, con la fascinación natural de los niños. «¡Papá, mira!», gritó Diego señalando hacia una pared donde el agua había formado estalactitas pequeñas. «Es como un castillo de hielo, y hay murciélagos allá arriba», añadió Sofía, apuntando hacia una grieta en el techo. «Pero Mateo dice que están dormidos y no nos van a molestar». Aurelio sonrió. Era la primera vez en meses que veía a sus hijos genuinamente emocionados por algo. Quizás esta cueva no era solo un refugio de emergencia, sino el lugar donde podrían sanar como familia después del desayuno, frijoles refritos con tortillas que habían comprado en el pueblo. Aurelio se puso a trabajar en una puerta improvisada con tablas que había traído en sus herramientas y algunas bisagras viejas. Comenzó a construir una barrera que les diera privacidad y protección. El sonido del martillo resonaba en la cueva, creando ecos musicales, y los niños pronto se convirtieron en sus ayudantes, sosteniendo tablas y pasándole clavos. Trabajar con las manos, crear algo útil, le devolvía a Aurelio una sensación de control que había perdido desde la muerte de Esperanza. «¡Alguien viene!», gritó Mateo desde la entrada. Aurelio dejó el martillo y salió a ver quién se aproximaba por el sendero. Una mujer de unos 30 años, cabello castaño recogido en una cola de caballo, subía por la vereda con paso decidido. Vestía jeans y una blusa azul y llevaba una mochila al hombro. «Buenos días», saludó cuando llegó a la entrada. «Soy Elena Herrera, maestra de la escuela de San Cristóbal». «Aurelio Mendoza», respondió él, quitándose la cachucha en un gesto de cortesía. «¿En qué puedo ayudarla?». Elena miró hacia los niños.
que observaban la escena desde la entrada de la cueva, y su expresión se suavizó. Ayer me enteré de lo que pasó con su casa. Doña Remedios me contó que se habían venido para acá con los niños. Aurelio sintió que el calor le subía al rostro. Había esperado tener más tiempo antes de que el pueblo entero supiera de su situación. Es temporal, se apresuró a decir. Solo hasta que encuentre trabajo y pueda rentar algo en el pueblo. No vengo a juzgar, don Aurelio. Vengo a ofrecer ayuda. Elena se acercó más, bajando la voz. Los niños necesitan seguir yendo a la escuela, y tengo algunas conexiones que podrían ayudarlo a encontrar trabajo de carpintería en Pachuca. Mateo se acercó a su padre con esa actitud protectora que había desarrollado desde que se convirtió en el hombre de la casa. Maestra Elena, yo puedo cuidar a mis hermanos. No necesitamos... Claro que puedes, Mateo, interrumpió Elena con una sonrisa. Eres muy responsable, pero todos necesitamos ayuda a veces, y yo conozco a tu mamá desde que era niña. Esperanza era mi amiga. La mención de su esposa cambió completamente el semblante de Aurelio. Elena no era una extraña entrometiéndose en sus problemas. Era alguien que había querido a Esperanza. ¿Quiere pasar?, preguntó, haciéndose a un lado. Elena entró en la cueva y miró alrededor con curiosidad, más que con juicio. Los niños le mostraron orgullosos su nuevo hogar, los colchones ordenados, la pequeña área de cocina que habían organizado y los dibujos que Sofía había hecho en el suelo con pedazos de carbón. Es acogedor, comentó Elena, y Aurelio supo que no era condescendencia sino sinceridad. Y están juntos, ¿qué es lo más importante? ¿De verdad conocía a nuestra mamá?, preguntó Sofía, acercándose a Elena. La conocía desde que tenía tu edad. Era la niña más valiente de todo el pueblo. Una vez salvó a un gatito que se había quedado atrapado en un pozo, y otra vez se enfrentó a unos niños mayores que estaban molestando a un compañero más pequeño. Los gemelos se sentaron en el suelo alrededor de Elena, hambrientos de historias sobre su madre que no habían escuchado antes. Mateo, más reservado, se mantuvo junto a su padre, pero Aurelio notó que también escuchaba con atención. Su mamá me dijo una vez que los niños más fuertes son los que mejor cuidan a su familia, continuó Elena. Y yo veo esa fortaleza en ustedes tres. Elena sacó de su mochila algunos cuadernos y lápices. Traje esto para que puedan seguir estudiando aquí mientras arreglamos lo del transporte a la escuela. Y también sacó una bolsa con pan dulce y frutas. Pensé que podrían necesitar algunas cosas. Aurelio sintió un nudo en la garganta. Hacía tanto tiempo que nadie mostraba amabilidad desinteresada hacia su familia. Maestra, no sé cómo agradecerle. No me agradezca. Esperanza habría hecho lo mismo por cualquier familia del pueblo. Elena se quedó toda la mañana ayudando a organizar mejor el espacio y enseñándoles a los niños cómo podían usar la luz natural que entraba por la abertura para leer y escribir. También ayudó a Aurelio a terminar la puerta improvisada, mostrando una habilidad práctica que lo sorprendió. Mi abuelo era carpintero, explicó cuando Aurelio comentó sobre su destreza con las herramientas. Me enseñó que trabajar con las manos cura el alma. Cuando se preparaba para irse, Elena le dio a Aurelio una tarjeta con un número telefónico. Es de un contratista en Pachuca. Se llama Ingeniero Morales. Dígale que va de mi parte. Necesita carpinteros para un proyecto grande, maestra Elena, dijo Mateo antes de que ella se fuera. ¿Va a volver? Si su papá me lo permite. Me gustaría venir a ayudarlos con las tareas un par de veces por semana. Aurelio asintió, incapaz de hablar por la emoción. Cuando Elena se alejó por el sendero, los niños se quedaron en la entrada de la cueva, despidiéndose con la mano, hasta que desapareció entre los árboles. Esa noche, mientras preparaban la cena en su hogar rocoso, Sofía preguntó: «Papá, ¿la maestra Elena va a ser nuestra nueva mamá?» Aurelio casi se atraganta con el café que estaba tomando. «No, mija, la maestra Elena es una amiga que nos está ayudando.
Nadie va a reemplazar a su mamá. Pero está bien que tengamos amigas como ella, ¿verdad?, insistió Diego. Sí, mijo, está muy bien. Mientras los niños se preparaban para dormir, Aurelio observó cómo la cueva había comenzado a sentirse como un hogar. Las voces de sus hijos creaban ecos cálidos en las paredes de roca, y por primera vez en meses se sintió como si estuvieran construyendo algo nuevo, en lugar de solo sobreviviendo a lo que habían perdido. En el fondo de la cueva, donde la luz de sus lámparas no llegaba, los túneles guardaban secretos que pronto cambiarían el curso de sus vidas. Pero esa noche, Aurelio simplemente se sintió agradecido por tener un techo sobre sus cabezas y la inesperada amabilidad de una maestra que había conocido el corazón generoso de Esperanza. La tercera semana en la cueva había establecido una rutina que sorprendió a Aurelio por su normalidad. Los niños se despertaban con el sol, desayunaban mientras él revisaba las herramientas que necesitaría para el trabajo del día. Y después, Mateo se encargaba de las lecciones que Elena traía cada martes y viernes. El trabajo con el ingeniero Morales había resultado mejor de lo esperado. El proyecto era la restauración de una casa colonial en Pachuca, y Aurelio había impresionado al contratista con su conocimiento de técnicas tradicionales de carpintería. El pago le permitía comprar comida suficiente y algunos materiales para mejorar su refugio temporal. Esa tarde de jueves, cuando regresaba del trabajo, encontró a los gemelos más emocionados de lo usual. Corrieron hacia él antes de que pudiera estacionar completamente la pick-up. «¡Papá, papá!», gritaba Diego. «Encontramos un pasadizo secreto». «¿Un qué?». Aurelio bajó de la pick-up con el ceño fruncido. Sofía tomó su mano y comenzó a jalarlo hacia la cueva. «Es verdad. Mateo nos llevó a explorar más adentro y hay un túnel que va hacia abajo. Y al final hay como un cuarto grande con...». «Sofía, no le digas», interrumpió Mateo desde la entrada. «Mejor que lo vea él mismo». Aurelio sintió una punzada de preocupación. Había establecido reglas claras sobre no alejarse demasiado de la entrada principal, especialmente para los gemelos. «Mateo, te dije que...». «Papá, está bien, no es peligroso y no está tan lejos. Solo tienes que agacharte por un huequito y después se abre mucho». La insistencia emocionada de los tres niños venció su cansancio y su aprensión. Tomó la lámpara de mano más potente que tenía y siguió a sus hijos hacia el fondo de la cueva principal, a unos 30 metros de su campamento, donde las paredes se estrechaban y el techo bajaba considerablemente. Mateo se detuvo junto a lo que parecía ser simplemente una grieta en la roca. «Aquí», dijo, señalando una abertura que apenas medía 1,5 metros de altura. «Hay que agacharse, pero después se abre». Aurelio dirigió la luz hacia la abertura. Efectivamente, después de unos 3 metros de túnel bajo, el haz de luz se perdía en lo que parecía ser un espacio más amplio. ¿Cómo se les ocurrió meterse ahí? «Estábamos jugando a los exploradores», explicó Sofía, y Diego dijo que había sentido aire fresco saliendo de ahí. «¿Aire fresco?». «Sí, papá, como si hubiera otra salida en algún lado». Intrigado a pesar de sus precauciones, Aurelio decidió investigar. Se agachó y avanzó por el túnel estrecho, seguido de cerca por los 3 niños. El suelo era de roca sólida, ligeramente inclinado hacia abajo, y las paredes mostraban marcas que claramente habían sido hechas por herramientas humanas. Cuando el túnel se abrió, Aurelio se incorporó y dirigió la lámpara alrededor. Se encontraba en una cámara circular de aproximadamente 10 metros de diámetro, con el techo abovedado tallado directamente en la roca. Pero lo que lo dejó sin aliento no fue la arquitectura del lugar, sino lo que había en el centro de la habitación. 3 cofres de madera reforzados con hierro, dispuestos en semicírculo alrededor de lo que parecía ser un altar de piedra. Junto a los cofres, apiladas con cuidado, había varias cajas de metal más pequeñas y un bulto envuelto en lona encerada. «Dios mío», murmuró Aurelio,
Ya los abrimos, dijo Diego con naturalidad. Bueno, uno nada más. Están llenos de monedas de oro y papeles viejos. ¿Qué hicieron qué? La voz de Aurelio resonó en la cámara rocosa. Mateo se puso nervioso por primera vez. Solo un poquito, papá, para ver qué había. Pero no tocamos nada más. Aurelio se acercó al cofre que los niños habían abierto. La tapa estaba entreabierta, y cuando la levantó completamente, la luz de la lámpara se reflejó en cientos de monedas de oro que brillaron como estrellas en la oscuridad. Algunas eran claramente muy antiguas, con inscripciones en español colonial que apenas podía distinguir. Debajo de las monedas, envueltos en tela encerada, había documentos. Aurelio tomó uno de ellos con manos temblorosas y lo desenvolvió con cuidado. El papel era grueso, amarillento, y tenía sellos oficiales que reconoció como del período colonial mexicano. «Mateo, alumbra aquí», pidió, acercando el documento a la luz. Lo que leyó lo dejó atónito. Era un título de propiedad de una concesión minera, fechado en 1847, otorgado a don Sebastián Mendoza y sus herederos legítimos, para la explotación de una mina de oro en las montañas de Real del Monte, jurisdicción de Pachuca, estado de Hidalgo. «Papá, ¿qué dice?», preguntó Sofía. Aurelio siguió leyendo, tratando de procesar lo que tenía entre las manos. Había varios documentos similares, todos con el nombre Mendoza, todos relacionados con derechos mineros y propiedades en la región. Estos papeles dicen que alguien llamado Sebastián Mendoza era dueño de esta mina hace mucho tiempo. Mendoza como nosotros. Diego se emocionó. «Puede ser coincidencia, mijo. Mendoza es un apellido común», pero mientras decía esto, Aurelio recordaba las historias que su abuelo le contaba sobre un antepasado que había sido minero en Hidalgo durante el siglo XIX. Siempre había pensado que eran solo leyendas familiares, el tipo de cuentos que todas las familias pobres inventan sobre antepasados ricos. Envolvió cuidadosamente los documentos y cerró el cofre. «Niños, esto que encontraron es muy importante, pero también puede ser muy peligroso. No pueden contarle a nadie de esto. ¿Me entienden? A nadie». «¿Por qué, papá?», preguntó Mateo. «Porque hay gente mala que hace daño a las familias por menos dinero que esto. Tenemos que pensar muy bien qué vamos a hacer». Los gemelos asintieron con esa seriedad que los niños adoptan cuando sienten que los adultos están realmente preocupados. Mateo, sin embargo, hizo la pregunta que Aurelio temía. «¿Esto significa que ya no somos pobres?». Aurelio se sentó en el suelo rocoso y atrajo a sus 3 hijos hacia él. «Mijos, tener dinero no nos va a devolver a su mamá, ni va a borrar todo lo que hemos pasado, y no sabemos si realmente nos pertenece o si alguien más tiene derecho a reclamarlo. Lo que sí sé es que somos ricos en lo que realmente importa. Nos tenemos unos a otros. Pero podríamos comprar una casa grande», insistió Diego, «y una pick-up nueva y... Primero tenemos que averiguar de quién es todo esto realmente, y eso va a tomar tiempo». Cuando regresaron a la parte principal de la cueva, Aurelio se sentó en su colchón con la cabeza entre las manos. Los documentos que había visto parecían auténticos, pero necesitaba que alguien con conocimientos legales los revisara, y ese alguien tendría que ser una persona de confianza absoluta. Elena. La maestra Elena conocía gente en Pachuca. Tenía educación y había demostrado ser digna de confianza, pero era justo involucrarla en algo que podría ser peligroso. Esa noche, mientras los niños dormían, Aurelio permaneció despierto mirando las estrellas a través de la entrada de la cueva. En algún lugar del fondo de los túneles, una fortuna en oro y documentos históricos esperaba una decisión que podría cambiar el destino de su familia. Por primera vez desde la muerte de Esperanza, Aurelio se sintió abrumado, no por la desesperación, sino por la posibilidad, y eso, descubrió, podía ser igual de aterrador. Se levantó silenciosamente y caminó hasta la entrada de la cueva. El aire nocturno estaba fresco y limpio.
y el sonido del viento entre las rocas le recordó las noches cuando Esperanza y él se sentaban en el patio de su casa a planear el futuro de sus hijos. Esperanza, murmuró hacia las estrellas. Ayúdame a saber qué hacer, ayúdame a protegerlos. Como respuesta, una brisa suave movió las ramas de los pinos, y en ese susurro, Aurelio creyó escuchar la voz de su esposa. Confía en tu corazón, mi amor. Siempre supiste hacer lo correcto. Elena llegó el viernes por la mañana como había prometido, pero esta vez Aurelio la estaba esperando en el sendero antes de que llegara a la cueva. Llevaba 2 días sin dormir bien, debatiendo consigo mismo si contarle a la maestra sobre el descubrimiento de los niños. «Buenos días, don Aurelio», saludó Elena. «¿Cómo está?» «Elena, necesito hablar con usted de algo muy importante. Y necesito que me prometa que pase lo que pase, va a quedar entre nosotros». La seriedad en su voz hizo que Elena frenara el paso. «¿Está todo bien? ¿Los niños están bien?» «Los niños están perfectos, pero encontraron algo aquí en la cueva que, bueno, es mejor que lo vea usted misma». Elena siguió a Aurelio hacia la entrada de la cueva, donde los niños la recibieron con su entusiasmo habitual. Pero Aurelio notó que Mateo intercambió una mirada significativa con él, recordando las instrucciones sobre mantener el secreto. «Niños, la maestra Elena y yo vamos a revisar unas cosas en la parte de atrás de la cueva. Quédense aquí y hagan las tareas que les trajo». Sofía y Diego asintieron, pero Mateo se puso de pie. «¿Podemos ir nosotros también?» «Mejor no, mijo. Es una conversación de adultos». Elena siguió a Aurelio por el túnel estrecho sin hacer preguntas, aunque él podía sentir su curiosidad creciendo con cada paso. Cuando llegaron a la cámara secreta y Aurelio encendió la lámpara potente que había traído del trabajo, Elena se quedó paralizada. «Madre Santísima», murmuró, santiguándose instintivamente. «Los niños lo encontraron el jueves. Yo solo he revisado algunos papeles del primer cofre. Pero Elena, creo que esto puede cambiar nuestras vidas para siempre, o puede traernos problemas muy grandes». Elena se acercó lentamente a los cofres, como si temiera que fueran a desaparecer si se movía muy rápido. «¿Ha visto todo lo que hay aquí?» «Solo un cofre y algunos documentos, pero lo que he visto». «Elena, creo que mi familia tiene derechos legales sobre esta mina desde el siglo XIX». Aurelio le mostró los documentos que había revisado, explicándole lo que había entendido de las concesiones mineras y los títulos de propiedad. Elena, que había estudiado historia en la universidad antes de especializarse en educación, examinó los papeles con conocimiento. «Estos sellos parecen auténticos», murmuró, acercando un documento a la luz. «Y las fechas coinciden con el período cuando el gobierno mexicano estaba otorgando concesiones mineras a particulares para desarrollar la región. ¿Usted cree que son reales? Necesitaríamos que un experto en documentos históricos los autentifique, pero la papelería, la tinta, los sellos, todo parece de época. Y don Aurelio, si estos documentos son legítimos, usted no es solo el dueño de lo que hay en estos cofres, es el dueño legal de toda la mina». Aurelio sintió que las piernas le temblaban. Se sentó en el suelo rocoso y trató de procesar lo que Elena le estaba diciendo. «Toda la mina, ¿qué significa eso?» «Significa que esta montaña, con todo lo que contiene, le pertenece legalmente a usted y a sus hijos. Significa que nadie puede sacarlo de aquí. Y significa que si hay más oro en los túneles, también es suyo». Elena abrió el segundo cofre mientras hablaba. Este contenía más documentos, pero también joyas coloniales, collares, pulseras y anillos de oro con piedras preciosas que brillaron bajo la luz de la lámpara. «Esto es un tesoro histórico», dijo Elena con voz reverente. «No es solo dinero, Aurelio, es patrimonio cultural. ¿Qué hacemos?», preguntó él, sintiendo el peso de una responsabilidad para la que no se sentía preparado. «No sé nada de leyes. No sé de historia, no sé cómo manejar esto». Elena cerró el cofre y se acercó a él.
Primero, necesitamos hacer copias de todos estos documentos y guardar los originales en un lugar seguro. Segundo, necesitamos consultar con un abogado especializado en propiedad minera. Y tercero, necesitamos mantener esto en secreto hasta que sepamos exactamente cuáles son sus derechos legales. ¿Conoce algún abogado así? En Pachuca hay un bufete que se especializa en casos de herencia y propiedad histórica. Son gente seria, pero Aurelio, esto va a tomar tiempo y va a costar dinero. ¿Cuánto dinero? Elena fue honesta. Probablemente más de lo que usted tiene ahora. Pero si estos documentos son válidos, los abogados estarían dispuestos a trabajar por un porcentaje de lo que recupere. Aurelio pensó en sus hijos, durmiendo cada noche en colchones sobre el suelo de roca, estudiando a la luz de lámparas de aceite, sin saber que podrían estar viviendo sobre una fortuna que legalmente les pertenecía. Elena, si salimos adelante con esto, si todo resulta como parece, quiero que sepa que una parte va a ser para usted. Sin su ayuda, nunca habríamos podido. No diga eso, interrumpió Elena firmemente. Esto le pertenece a usted y a sus hijos. Yo solo quiero ayudar, porque eso es lo que Esperanza habría hecho por cualquiera de nosotros cuando regresaron a la parte principal de la cueva. Encontraron a los niños fingiendo hacer tareas, mientras claramente esperaban noticias sobre la conversación secreta. ¿Y? Preguntó Mateo, sin poder contenerse. Y vamos a necesitar ayuda de algunas personas muy inteligentes para entender completamente lo que encontraron, respondió Aurelio. Pero maestra Elena piensa que puede ser algo muy bueno para nosotros. ¿Podemos comprar una casa?, preguntó Sofía. Y una televisión, añadió Diego. Elena se rió y fue la primera vez que Aurelio la escuchó reír realmente. Primero tenemos que hacer mucha tarea, igual que ustedes en la escuela. Pero sí, puede ser que pronto tengan una casa nueva. Esa tarde, después de que Elena se fue con copias fotográficas de los documentos más importantes, Aurelio se quedó solo con sus hijos en la cueva que había comenzado siendo un refugio de emergencia y que ahora podía ser la clave de su futuro. Mientras preparaba la cena, observó a sus niños jugando entre las rocas y por primera vez desde la muerte de Esperanza se permitió imaginar un futuro donde no tendrían que preocuparse por dinero, donde podrían ir a la universidad, donde podrían honrar la memoria de su madre viviendo la vida plena que ella había querido para ellos. Pero en el fondo de su mente, una voz de precaución le recordaba que las buenas noticias a menudo traen consigo nuevos problemas. Y en las montañas de Hidalgo, donde las riquezas minerales habían creado imperios y destruido familias durante siglos, los secretos enterrados raramente permanecían ocultos por mucho tiempo. Esa noche, mientras los niños dormían, Aurelio permaneció despierto, escuchando los sonidos de la montaña, preguntándose si alguien más conocía la existencia de lo que habían encontrado, y preparándose para proteger a su familia de lo que pudiera venir. Tomás Villarreal había construido su imperio minero sobre dos principios fundamentales. La información siempre tenía un precio, y la paciencia siempre superaba a la prisa. Por eso, cuando su informante en el registro público de Pachuca le había mencionado casualmente que una maestra de pueblo había estado haciendo preguntas sobre concesiones mineras del siglo XIX en la región de Real del Monte, había prestado atención. Y cuando esa misma maestra había llevado documentos fotográficos a 3 bufetes de abogados diferentes en la misma semana, Villarreal había decidido que era hora de investigar más a fondo. Era martes por la mañana cuando Villarreal estacionó su BMW negro en el camino de terracería, a 1 kilómetro de la cueva donde la familia Mendoza había establecido su peculiar hogar. Había esperado hasta estar seguro de que el padre había salido a trabajar y solo quedaran los niños, para hacer una visita de cortesía, sin complicaciones.
Tomás Villarreal era un hombre de 60 años, bajo y corpulento, con bigote gris y una forma de moverse que transmitía autoridad a pesar de su estatura. Vestía un traje gris, aunque estaba en medio del monte, porque había aprendido que la ropa cara intimidaba a la gente pobre mejor que cualquier amenaza verbal. Caminó por el sendero hacia la cueva con la confianza de alguien que conocía estas montañas mejor que sus propias manos. Había pasado 40 años comprando, vendiendo y a veces robando concesiones mineras en toda la región, y sus mapas privados incluían túneles y minas que el gobierno ni siquiera sabía que existían. Cuando llegó a la entrada de la cueva, encontró a los 3 niños jugando afuera con algunas piedras de colores. Mateo fue el primero en notar su presencia y se puso de pie inmediatamente, con esa actitud protectora que había desarrollado hacia sus hermanos menores. «Buenos días», saludó Villarreal con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «¿Están sus papás?» «Mi papá está trabajando», respondió Mateo, instintivamente posicionándose entre el extraño y los gemelos. «¿Qué necesita?» «Soy Tomás Villarreal, de Minerales del Centro. Me dedico a las minas por toda esta región». Sacó una tarjeta de su bolsillo y se la extendió al muchacho. «Alguien me dijo que su familia se había mudado a esta cueva y quería conocerlos». Sofía y Diego se acercaron a su hermano mayor, sintiendo la tensión, aunque no entendían exactamente por qué. «¿Nos conoce?», preguntó Sofía. «No los conocía, pequeña, pero esta es mi zona de trabajo. En todas estas montañas», Villarreal gesticuló ampliamente. «De hecho, esta cueva específica está en una de mis propiedades». Mateo frunció el ceño. «No puede ser. Aquí no vive nadie. Está abandonado». «Abandonado, sí, pero no sin dueño». Villarreal se acercó más a la entrada de la cueva. «¿Me permiten echar un vistazo adentro? Me gustaría ver cómo han arreglado el lugar». «No», respondió Mateo firmemente. «Mi papá nos dijo que no dejáramos entrar a extraños cuando él no está». Villarreal mantuvo la sonrisa, pero su voz se endureció ligeramente. «Muchacho, no soy un extraño. Soy el dueño de esta propiedad. Tengo todo el derecho de inspeccionar qué se está haciendo en mi tierra». «Si es su tierra, ¿por qué no vino antes?», preguntó Diego con esa lógica inocente de los niños. «Porque no sabía que alguien se había mudado aquí sin permiso». Villarreal sacó su celular. «Quizás debería llamar a las autoridades para que vengan a aclarar la situación». Mateo sintió que el miedo le apretaba el estómago. No sabía si este hombre estaba diciendo la verdad, pero tampoco sabía cómo verificarlo. «Puede esperar a que regrese mi papá en la tarde. ¿Saben qué? Tienen razón. Es mejor hablar con el adulto responsable». Villarreal guardó el teléfono, pero su mirada recorría la entrada de la cueva con la avidez de alguien que busca algo específico. «¿Me podrían decir el nombre completo de su papá?» «Aurelio Mendoza», respondió Sofía antes de que Mateo pudiera detenerla. Los ojos de Villarreal brillaron con interés renovado. «Mendoza, qué interesante. Ese apellido aparece en muchos documentos antiguos de esta región». «¿Conocía a nuestro bisabuelo?», preguntó Diego emocionándose. «Diego, cállate», murmuró Mateo, pero era demasiado tarde. «Su bisabuelo no, pequeño, pero he visto el apellido Mendoza en papeles muy viejos relacionados con estas minas, papeles que podrían ser muy valiosos para la persona correcta». Villarreal se dio cuenta de que había revelado demasiado. Los niños lo miraban con una mezcla de confusión e interés que confirmaba sus sospechas. Esta familia había encontrado algo, y probablemente no tenían idea del valor real de lo que habían descubierto. «Bueno, niños, voy a regresar esta tarde a hablar con su papá. Mientras tanto, espero que disfruten su estadía temporal aquí». Villarreal se alejó por el sendero, pero no regresó a su auto inmediatamente. En lugar de eso, caminó hacia un promontorio rocoso desde donde tenía una vista clara de la cueva y el área circundante. Sacó binoculares de su auto y se dedicó a observar. En 40 años de experiencia,
había desarrollado un instinto infalible para detectar cuando las familias pobres de repente tenían acceso a dinero. Y todos los indicios señalaban que los Mendoza habían encontrado exactamente lo que él había estado buscando durante 2 décadas: la mina perdida de Sebastián Mendoza, los documentos que había visto en los bufetes de abogados a través de sus contactos eran copias, pero las fotografías eran lo suficientemente claras para confirmar que alguien había encontrado los papeles originales de la concesión. Y si habían encontrado los papeles, habían encontrado mucho más. Villarreal sacó su teléfono y marcó un número. Rodríguez, soy Villarreal. Necesito que vengas a las montañas de Real del Monte esta tarde. Puede ser que hayamos encontrado lo que llevamos buscando desde el 2003. Sí, la mina de Sebastián Mendoza, y esta vez no vamos a permitir que nadie se nos adelante. Mientras tanto, en la cueva, Mateo había reunido a sus hermanos para una conversación seria. No le vamos a decir nada a nadie de lo que encontramos en el túnel. De acuerdo, ese señor me dio mala espina, pero si es el dueño de esta cueva tenemos que irnos, preguntó Sofía preocupada. No sabemos si dice la verdad, y papá dijo que guardáramos el secreto hasta que supiera qué hacer. ¿Crees que ese señor es de los malos?, preguntó Diego. Mateo pensó en la sonrisa falsa del hombre, en cómo había cambiado su tono cuando mencionaron el apellido Mendoza, en la forma en que había mirado la cueva como si ya supiera lo que había dentro. No sé si es malo, pero definitivamente no es nuestro amigo. Esa tarde, cuando Aurelio regresó del trabajo, encontró a sus hijos más callados de lo usual. Mateo le contó sobre la visita de Villarreal, y Aurelio sintió que un frío helado le recorría la espalda. Conocía la reputación de Tomás Villarreal en la región. Era el tipo de empresario que compraba propiedades por una fracción de su valor real cuando las familias estaban desesperadas, que utilizaba abogados caros para encontrar tecnicismos legales que beneficiaran sus intereses y que tenía conexiones políticas que le permitían conseguir concesiones gubernamentales que otros no podían obtener. Y ahora Villarreal sabía que los Mendoza estaban viviendo en una cueva, que habían estado consultando abogados sobre documentos históricos y que el apellido de la familia coincidía con los nombres en esos documentos. Aurelio se dio cuenta de que había terminado el tiempo de las decisiones cuidadosas. Villarreal no había venido a hacer una visita social, había venido a evaluar la amenaza que representaban y a planear cómo quitarles lo que habían encontrado. Esa noche, después de que los niños se durmieron, Aurelio permaneció despierto en la entrada de la cueva, observando las sombras entre los árboles y preparándose para la batalla que sabía que se avecinaba. En algún lugar en la oscuridad, sabía que Tomás Villarreal también estaba despierto, planeando su próximo movimiento en un juego donde las apuestas eran el futuro de la familia Mendoza. Aurelio no durmió esa noche. Se había quedado sentado en una roca junto a la entrada de la cueva, con su machete al alcance de la mano, escuchando cada sonido de la montaña, cuando el primer rayo de sol se filtró entre los pinos. Ya había tomado una decisión. «Mateo, levántate», susurró a su hijo mayor. «Necesito que cuides a los gemelos. Voy al pueblo a buscar a la maestra Elena, por el señor de ayer. Sí, mijo, por el señor de ayer». Aurelio manejó a San Cristóbal, con una urgencia que hizo que su vieja pick-up protestara en cada curva. Encontró a Elena preparándose para ir a la escuela, y la expresión en su rostro le bastó para entender que algo había cambiado drásticamente. «Villarreal fue a la cueva ayer», le dijo sin preámbulos. «Los niños me contaron que preguntó por documentos antiguos y que dijo ser el dueño de la propiedad». Elena palideció. «Aurelio, hay algo que necesitas saber. Ayer recibí una llamada del licenciado Herrera en Pachuca. Dice que alguien más ha estado haciendo las mismas preguntas que nosotros sobre las concesiones mineras de Sebastián Mendoza». «¿Quién?». No quiso darme nombres.
pero dijo que era alguien con muchos recursos y que había llegado a su oficina con copias de documentos muy similares a los suyos. Aurelio se dejó caer en una silla de la cocina de Elena. «Elena, no sé qué hacer. Si Villareal tiene documentos que dicen que es el dueño, y yo tengo documentos que dicen que soy el dueño, ¿quién tiene razón? El que tenga los documentos auténticos y el que tenga mejores abogados. Yo no tengo dinero para abogados, como los que puede pagar Villareal». Elena se sentó frente a él y tomó sus manos. «Aurelio, hay algo más. El licenciado Herrera me dijo que si sus documentos son auténticos, no necesita dinero para contratar abogados. Hay bufetes especializados que tomarían su caso sin pago inicial, trabajando por un porcentaje de lo que recupere. Y si perdemos con documentos auténticos contra documentos falsos, significa que el sistema judicial no funciona, y eso sería un problema mucho más grande que el nuestro». Elena se levantó y tomó una decisión. «Me voy con usted a la cueva. Falto hoy a la escuela. Vamos a sacar esos documentos de ahí y llevarlos a un lugar seguro antes de que Villareal regrese». El regreso a la cueva se sintió como un viaje hacia territorio enemigo. Aurelio conducía constantemente mirando el espejo retrovisor, esperando ver aparecer el BMW negro de Villareal en cualquier momento. Cuando llegaron, encontraron a los niños jugando cerca de la entrada, pero Mateo inmediatamente se acercó a su padre. «Papá, creo que alguien estuvo aquí en la madrugada». Diego escuchó ruidos afuera, y esta mañana encontré huellas de botas junto al arroyo. Aurelio y Elena intercambiaron miradas alarmadas. ¿Entraron a la cueva? No lo creo. La puerta siguió cerrada, y todo se ve igual que anoche. «Está bien. Elena y yo vamos a sacar algunas cosas importantes. Ustedes quédense aquí y nos avisan si ven a alguien acercarse». En la cámara secreta, Elena y Aurelio trabajaron rápidamente empacando todos los documentos en bolsas de plástico. Elena había traído una cámara digital y fotografió cada papel individualmente, mientras Aurelio revisaba el contenido de los otros cofres. El segundo cofre contenía más joyas coloniales y un mapa dibujado a mano que mostraba la extensión de los túneles de la mina. Elena estudió el mapa con fascinación. «Aurelio, esto muestra que la mina es mucho más grande de lo que pensábamos. Los túneles se extienden por kilómetros, probablemente conectando con otras minas de la región». El tercer cofre contenía herramientas de minería del siglo XIX y más documentos, incluyendo lo que parecía ser un registro de producción que mostraba cantidades enormes de oro extraído durante décadas. «¿Cuánto oro cree que produjeron?», preguntó Aurelio. «Según estos registros, suficiente para hacer rica a varias generaciones de la familia Mendoza, y suficiente para explicar por qué Villareal está tan interesado en esta mina». Cuando terminaron de documentar todo, Elena envolvió los papeles originales en plástico y los guardó en una mochila impermeable. «Estos van directo a una caja de seguridad en el banco, y mañana mismo vamos a Pachuca a hablar con el mejor abogado especialista en propiedades mineras». «¿Cuánto va a costar todo eso?». «No se preocupe por el dinero ahora, preocúpese por proteger a sus hijos», como si hubiera sido una profecía. Mateo gritó desde la entrada de la cueva. «Papá, viene el señor de ayer y trae más gente». Aurelio y Elena salieron rápidamente de los túneles. Desde la entrada de la cueva, pudieron ver 3 vehículos subiendo por el sendero: el BMW de Villareal, una pick-up doble cabina negra y una camioneta con el logo del municipio. «Funcionarios del gobierno», murmuró Elena. «O funcionarios que Villareal compró», respondió Aurelio amargamente. Los vehículos se estacionaron al final del sendero y bajaron 6 hombres. Villareal vestía el mismo traje gris, pero ahora venía acompañado de 2 hombres en uniforme que Aurelio reconoció como policías municipales: un hombre en traje que llevaba una carpeta legal y 2 individuos que claramente no eran funcionarios sino músculo privado.
Villareal caminó hacia la cueva con la confianza de alguien que sabe que tiene todas las cartas a su favor. Buenos días, don Aurelio Mendoza, supongo. Soy Tomás Villareal y vengo a resolver un malentendido sobre esta propiedad. ¿Qué malentendido?, respondió Aurelio, posicionándose protectivamente frente a sus hijos. El malentendido de que ustedes puedan vivir en mi propiedad sin mi autorización. Villareal hizo una seña al hombre del traje, quien se adelantó con la carpeta. Soy el licenciado Ruiz, notario público. Traigo las escrituras que demuestran que esta tierra, incluyendo todas las estructuras naturales y artificiales, pertenece legalmente a la empresa Minerales del Centro. Representada por el señor Villareal, Elena se adelantó. Soy Elena Herrera y represento los intereses de la familia Mendoza. Me gustaría revisar esos documentos. Villareal sonrió con condescendencia. Usted es abogada, señorita. Soy educadora y ciudadana mexicana con derecho a revisar documentos públicos. Estos son documentos privados de una empresa legalmente constituida. Uno de los policías, un hombre joven con bigote, se acercó a Aurelio. Señor, necesitamos que desaloje esta propiedad. Si se niega, tendríamos que arrestarlo por invasión de propiedad privada. Aurelio sintió que la sangre le hervía en las venas. ¿Cómo voy a invadir una propiedad que ha pertenecido a mi familia durante generaciones? ¿Tiene usted documentos que prueben esa afirmación?, preguntó el notario con tono burocrático. Elena intercambió una mirada con Aurelio. Ambos sabían que mostrar los documentos originales en este momento sería entregarle toda la munición a Villareal. Tenemos documentos, sí, pero no los vamos a mostrar hasta estar ante un tribunal con representación legal adecuada. Villareal perdió la sonrisa por primera vez. ¿Sabe qué, don Aurelio? Soy un hombre razonable. Le voy a dar 24 horas para que recoja sus cosas y se vaya voluntariamente. Después de eso, tendremos que usar otros métodos. Me está amenazando. Le estoy ofreciendo una salida digna a un problema que usted mismo creó al invadir mi propiedad. Elena se interpuso entre Villareal y Aurelio. Señor Villareal, esta familia tiene derechos que van a ser defendidos en los tribunales correspondientes. Si usted procede con amenazas o intimidación, será reportado a las autoridades estatales. Villareal se rió. Señorita, las autoridades estatales ya están aquí, señaló a los policías, y están de mi lado. Uno de los hombres, que claramente no era funcionario, se acercó y susurró algo al oído de Villareal. El empresario asintió y miró hacia la entrada de la cueva con renovado interés. ¿Saben qué? Les voy a dar una oportunidad más. Si me permiten inspeccionar esta cueva para verificar que no han dañado mi propiedad, podríamos llegar a un acuerdo que beneficie a ambas partes. ¿Qué tipo de acuerdo?, preguntó Aurelio, aunque ya sabía que cualquier trato con Villareal sería una trampa. Si colaboran conmigo y comparten cualquier cosa interesante que hayan encontrado aquí, yo podría ofrecerles trabajo en mi empresa, trabajo estable, con salario fijo. Elena tomó el brazo de Aurelio. No acepte nada sin asesoría legal. Villareal la miró con odio apenas disimulado. Señorita, me parece que usted está llenándole la cabeza de ideas a esta familia, ideas que podrían meterlos en problemas muy serios. La amenaza implícita hizo que los niños se acercaran más a su padre. Sofía tomó la mano de Aurelio y él sintió cómo temblaba. Señor Villareal, dijo Aurelio con una voz más firme de la que se sentía, le agradezco su oferta, pero voy a necesitar tiempo para consultarlo con mi familia y con asesores legales. 24 horas, don Aurelio. Después, esta conversación va a ser muy diferente. Villareal y sus acompañantes se alejaron hacia sus vehículos, pero antes de irse, el empresario se detuvo y gritó. Y don Aurelio, espero que entienda que encontrar cosas que no le pertenecen y no reportarlas a las autoridades es un delito federal. Cuando los vehículos desaparecieron en la distancia,
Aurelio se dejó caer en el suelo con las piernas temblorosas. Elena se sentó junto a él y los niños se acurrucaron alrededor de ambos. «¿Qué vamos a hacer, papá?», preguntó Mateo. Aurelio miró hacia la entrada de la cueva donde habían encontrado refugio cuando no tenían nada, y donde ahora habían descubierto algo que podía cambiar sus vidas para siempre o destruirlas completamente. «Vamos a luchar, mijo, porque si no luchamos, ganan los malos, y su mamá nunca nos perdonaría si no luchamos por lo que es nuestro». Pero en el fondo de su corazón, Aurelio se preguntaba si tendría la fuerza y la sabiduría para proteger a su familia contra un enemigo que tenía dinero, poder y muy pocos escrúpulos. La oficina del licenciado Roberto Herrera en Pachuca era muy diferente a lo que Aurelio había imaginado. En lugar de los muebles lujosos y las paredes forradas de libros que esperaba, encontró un espacio funcional y moderno, con computadoras de última generación y mapas digitalizados de toda la región minera de Hidalgo. Elena había insistido en acompañar a Aurelio y sorprendentemente había sugerido que llevaran también a Mateo. Es lo suficientemente grande para entender la situación, y es importante que sepa que estamos luchando por su futuro y el de sus hermanos, había argumentado. El licenciado Herrera resultó ser un hombre de unos 40 años, alto y delgado, con lentes y una manera directa de hablar que inmediatamente tranquilizó a Aurelio. No tenía la arrogancia que Aurelio asociaba con los abogados exitosos, sino la confianza tranquila de alguien que conocía perfectamente su trabajo. «Don Aurelio, antes de revisar sus documentos, necesito contarle algo importante sobre Tomás Villareal». Herrera encendió una pantalla grande donde aparecieron fotografías aéreas de toda la región montañosa. «Villareal ha estado comprando concesiones mineras en esta área durante 20 años. Su método es siempre el mismo. Encuentra familias en dificultades económicas, les ofrece cantidades pequeñas de dinero por terrenos que podrían valer cientos de veces más. Y si se niegan, usa presión legal y a veces extralegal para forzarlas a vender». «¿Es legal lo que hace?», preguntó Elena. «Técnicamente, sí. Moralmente, eso es otra historia. El problema es que Villareal tiene conexiones políticas que le dan acceso a información privilegiada sobre propiedades que están a punto de ser embargadas o familias que están desesperadas». Herrera señaló varios puntos en el mapa. «Estas son todas propiedades que compraba por fracciones de su valor real. En algunos casos, las familias no sabían que sus tierras contenían minas abandonadas con derechos históricos». «Como nosotros», murmuró Mateo. «Exactamente como ustedes, pero su caso es diferente, porque ustedes no están vendiendo, y porque los documentos que me mostró Elena son extraordinarios». Herrera abrió la carpeta donde Elena había guardado las fotografías de los documentos encontrados en la cueva. «He estado investigando durante toda la semana. Estos papeles son auténticos. El papel, la tinta, los sellos oficiales, todo corresponde al período correcto, pero más importante aún, he verificado los registros gubernamentales y la concesión original de Sebastián Mendoza nunca fue cancelada legalmente». «¿Qué significa eso?», preguntó Aurelio. «Significa que usted, como descendiente directo de Sebastián Mendoza, es el propietario legal de esa mina, y no solo de lo que hay dentro de la cueva, sino de un territorio de aproximadamente 500 hectáreas que incluye varios túneles conectados». Elena se inclinó hacia adelante en su silla. «¿Pero cómo puede Villareal reclamar la propiedad si nunca fue suya? Ahí está el problema. Villareal tiene documentos que muestran que compró los derechos superficiales de esa tierra hace 10 años a una empresa que los había adquirido del municipio por impuestos no pagados. El municipio vendió la superficie porque no sabía que existían derechos mineros separados, registrados desde el siglo XIX. Herrera mostró una serie de documentos en la pantalla. En derecho minero mexicano, los derechos superficiales y los derechos de subsuelo
pueden tener dueños completamente diferentes. Villarreal es dueño legal de la superficie, pero usted es dueño legal del subsuelo y todo lo que contiene. Eso significa que ambos tienen derechos legítimos sobre diferentes partes de la misma propiedad. Y significa que van a tener que llegar a un acuerdo, o van a terminar en un juicio que podría durar años. Aurelio sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. ¿Años? Licenciado, nosotros no tenemos dinero para años de juicios. Por eso estoy aquí, don Aurelio. He revisado este caso con 3 socios especialistas en derecho minero, y todos estamos de acuerdo. Este es el caso más sólido de derechos ancestrales que hemos visto en décadas, y Villarreal lo sabe. ¿Cómo lo sabe? Porque ayer recibí una llamada de sus abogados. Quieren negociar. Elena y Aurelio intercambiaron miradas sorprendidas. ¿Negociar qué? Eso vamos a averiguarlo hoy en la tarde. He citado una reunión con la representación legal de Villarreal para las 4 de la tarde. Ustedes van a estar presentes y van a escuchar cualquier oferta que hagan, pero no van a aceptar nada sin consultarlo conmigo primero. Mateo, que había permanecido silencioso durante toda la conversación, finalmente habló. Licenciado, ¿qué pasa si el señor Villarreal trata de hacerle daño a mi familia para que aceptemos lo que él quiera? Herrera miró al muchacho con respeto. Esa es una pregunta muy inteligente, Mateo, y es precisamente por eso que hoy también van a conocer a alguien más. Herrera tocó un botón en su teléfono. María, ¿puedes pedirle al comandante Ruiz que venga a la oficina? 5 minutos después, entró un hombre uniformado de unos 50 años, con porte militar y una presencia que irradiaba autoridad. Comandante Ruiz, de la Policía Ministerial del Estado, se presentó estrechando la mano de Aurelio. El licenciado Herrera me ha puesto al tanto de su situación. ¿La policía estatal? Preguntó Elena. Señora, hemos estado investigando las operaciones de Villarreal durante 2 años. Tenemos reportes de familias que han sido intimidadas, documentos que han desaparecido misteriosamente, y funcionarios municipales que han recibido dinero para favorecer ciertos trámites. El comandante se sentó y miró directamente a Aurelio. Don Aurelio, su caso podría ser la clave para exponer toda la red de corrupción que Villarreal ha construido en esta región. Pero necesitamos que usted y su familia estén seguros mientras desarrollamos la investigación. ¿Qué están proponiendo?, preguntó Elena. Protección discreta, tendremos patrullajes regulares en el área de la cueva y agentes de civil supervisando los movimientos de Villarreal. Si él o sus empleados intentan cualquier tipo de intimidación, los arrestaremos inmediatamente. Herrera se inclinó hacia adelante. Don Aurelio, entienda lo que está pasando aquí. Su familia no solo está luchando por una mina, están luchando contra un sistema de corrupción que ha robado propiedades a docenas de familias campesinas durante años. Si ganamos este caso, no solo recuperan lo que les pertenece, sino que ayudan a que se haga justicia para muchas otras familias. Aurelio sintió el peso de la responsabilidad asentándose sobre sus hombros. Miró a Mateo, que lo observaba con esos ojos que habían madurado demasiado rápido, y pensó en Esperanza. ¿Qué habría hecho ella en esta situación? Licenciado, ¿cuáles son nuestras posibilidades reales de ganar? Si los documentos son auténticos, que lo son, y si podemos demostrar su línea genealógica, que tienen más del 80% de posibilidades de ganar en cualquier tribunal honesto. ¿Y si el tribunal no es honesto? Por eso está aquí el comandante Ruiz, para asegurarse de que el proceso sea limpio. Elena tomó la mano de Aurelio. La decisión es suya, Aurelio, pero piense en sus hijos. Piense en el futuro que Esperanza habría querido para ellos. Aurelio cerró los ojos y por un momento casi pudo escuchar la voz de su esposa. Lucha, mi amor, lucha por nuestros hijos, lucha por lo que es justo.
Cuando abrió los ojos, su voz sonó más firme de lo que se había sentido en meses. Licenciado Herrera, comandante Ruiz, acepto su ayuda, vamos a luchar, pero quiero una promesa. Si en algún momento ustedes consideran que mis hijos están en peligro real, paramos todo y buscamos otra solución. «Tiene mi palabra», respondió el comandante. «Y la mía», añadió Herrera. A las 4 en punto de esa tarde, Aurelio se encontraba sentado en una sala de juntas frente a 3 abogados de traje caro que representaban a Tomás Villareal. A su lado estaba Elena, Herrera, y en una esquina, tomando notas discretamente, un agente de la policía ministerial vestido de civil. Era hora de descubrir exactamente qué estaba dispuesto a ofrecer el hombre que había amenazado a su familia, y qué estaba dispuesto a hacer si la oferta no era suficiente. La tensión en la sala de juntas era tan espesa que parecía poder cortarse con cuchillo. Los abogados de Villareal, 3 hombres en trajes que costaban más que lo que Aurelio ganaba en 6 meses, habían llegado con carteras de cuero y expresiones que sugerían que consideraban esta reunión una molestia menor. El abogado principal, que se había presentado como licenciado Fernando Castillo, revisó algunos papeles antes de hablar. «Señores, vamos a ser directos. Mi cliente, el señor Villareal, está dispuesto a hacer una oferta muy generosa para resolver este malentendido amigablemente». «¿Qué tipo de oferta?», preguntó Herrera, manteniendo un tono profesional pero cauteloso. 500,000 pesos en efectivo, a cambio de que la familia Mendoza renuncie a cualquier reclamación sobre la propiedad en cuestión y se mude inmediatamente. Elena ahogó una exclamación. Para una familia que había estado viviendo en una cueva por necesidad, 500,000 pesos parecían una fortuna, pero Herrera mantuvo la compostura. ¿Y por qué su cliente estaría dispuesto a pagar $500,000 de pesos por una cueva que supuestamente ya le pertenece? Castillo sonrió con condescendencia. «Mi cliente es un hombre compasivo, entiende las dificultades por las que ha pasado la familia Mendoza y prefiere resolver esto de manera humanitaria antes que por la vía legal, que podría ser costosa para todas las partes». «¿Costosa cómo?», preguntó el agente ministerial, interviniendo por primera vez. Castillo lo miró con sorpresa. Claramente no esperaba que hubiera personal de la policía estatal presente. «Costosa en términos de tiempo y recursos legales, por supuesto». Herrera se inclinó hacia adelante. «Licenciado Castillo, antes de que mi cliente considere cualquier oferta, necesitamos ver los documentos que respaldan la reclamación de propiedad de su cliente. Nuestros documentos están en orden y han sido debidamente registrados ante las autoridades correspondientes». «Eso no es lo que pregunté. Pregunté si podemos verlos». Hubo una pausa incómoda. El segundo abogado de Villareal, un hombre más joven, susurró algo al oído de Castillo. «Nuestros documentos son propiedad privada de la empresa. No estamos obligados a mostrarlos en una reunión informal como esta. Entonces tampoco nosotros estamos obligados a mostrar los nuestros», respondió Herrera. «Pero puedo adelantarles que los documentos de mi cliente son anteriores a cualquier reclamación que pueda tener el señor Villareal». «¿Anteriores cómo?». «Datan del período colonial, concesiones originales otorgadas por el gobierno mexicano en el siglo XIX». Los 3 abogados de Villareal intercambiaron miradas alarmadas. Castillo trató de mantener su compostura, pero Elena notó que sus manos temblaban ligeramente cuando alcanzó su vaso de agua. «Licenciado Herrera, documentos de esa antigüedad suelen ser problemáticos, difíciles de autentificar, fáciles de falsificar. Por suerte, ya han sido autentificados por expertos independientes y hemos verificado los registros gubernamentales correspondientes». El tercer abogado, que no había hablado hasta entonces, se aclaró la garganta. ¿Qué registros gubernamentales? Los registros que muestran que la concesión minera original nunca fue cancelada legalmente, lo que significa que los derechos de subsuelo siguen perteneciendo a los herederos de Sebastián Mendoza.
Castillo perdió completamente la compostura. Eso es imposible. Mi cliente ha revisado todos los registros públicos antes de adquirir esa propiedad. Su cliente revisó los registros de propiedad superficial. Aparentemente no se molestó en verificar los derechos mineros históricos. El agente ministerial intervino de nuevo. Licenciados, me parece que hay algunas discrepancias serias que van a necesitar resolverse en los tribunales, a menos que su cliente esté dispuesto a hacer una oferta más realista. Castillo miró a la gente con hostilidad abierta. ¿Y quién es usted para opinar sobre asuntos legales privados? Soy el comandante Ruiz, de la Policía Ministerial del Estado, y estoy aquí porque hemos recibido reportes de intimidación y amenazas relacionadas con esta propiedad. No sé de qué intimidación habla. Hablo de la visita que el señor Villarreal hizo ayer a la familia Mendoza, acompañado de supuestos policías municipales y personas no identificadas. Elena se sorprendió. No sabía que la policía estatal ya estuviera investigando las actividades de Villarreal. Castillo se puso de pie. Comandante, cualquier visita que haya hecho mi cliente a su propiedad fue completamente legal. Su supuesta propiedad y las amenazas de desalojo forzoso no son legales, especialmente cuando los derechos de propiedad están en disputa. Herrera aprovechó la confusión para presionar más. Licenciado Castillo, sugiero que regrese con su cliente y le explique la situación real. Los documentos de la familia Mendoza son sólidos, tienen respaldo legal fuerte, y cualquier intento de forzar un desalojo podría resultar en cargos criminales. Está amenazando a mi cliente. Estoy informándole sobre las consecuencias legales de continuar con tácticas de intimidación. Castillo recogió sus papeles con movimientos bruscos. Esta reunión ha terminado, pero quiero que quede claro que mi cliente no va a permitir que ocupantes ilegales permanezcan en su propiedad indefinidamente. Y yo quiero que quede claro, respondió el comandante Ruiz, que cualquier acción que ponga en peligro a la familia Mendoza será investigada como intimidación criminal. Cuando los abogados de Villarreal se fueron, la sala quedó en silencio por varios minutos. Finalmente, Elena preguntó, ¿qué significan 500,000 pesos comparado con lo que realmente vale la mina? Herrera sonrió por primera vez ese día. Señora Elena, según los registros históricos que he revisado, esa mina produjo oro por valor de varios millones de pesos actuales solo en sus primeros 20 años de operación. Y eso fue con la tecnología del siglo XIX. ¿Cuánto podría valer hoy? Con tecnología moderna, evaluaciones geológicas apropiadas y explotación responsable, podríamos estar hablando de decenas de millones de pesos. Aurelio se dejó caer en su silla. No puedo creerlo. Don Aurelio, dijo el comandante Ruiz, entienda que Villarreal lo sabe. Por eso está dispuesto a pagar $500,000 por algo que supuestamente ya le pertenece. Y por eso está tan desesperado por sacarlos de ahí antes de que ustedes se den cuenta del valor real de lo que encontraron. Elena tomó la mano de Aurelio. ¿Qué va a hacer? Aurelio pensó en sus hijos durmiendo en colchones sobre el suelo de roca, en Esperanza, trabajando doble turno para pagar cuentas que nunca terminaban, en todas las noches que había pasado preguntándose si sería capaz de darles a sus hijos la vida que merecían. Voy a rechazar la oferta y vamos a luchar por lo que es nuestro. Herrera asintió con aprobación. Excelente decisión. Voy a preparar una respuesta formal y vamos a comenzar los procedimientos para establecer oficialmente sus derechos de propiedad. ¿Cuánto tiempo va a tomar? Si Villarreal no pelea demasiado, unos 6 meses. Si decide pelear, podría ser más tiempo. Y mientras tanto, ustedes siguen viviendo en su propiedad, protegidos por la policía estatal y preparándose para ser una familia muy rica. Cuando salieron del edificio esa tarde, Aurelio se sintió
como si estuviera caminando en un sueño. Elena le había agarrado el brazo y lo guiaba por las calles de Pachuca, mientras él procesaba todo lo que había escuchado. «Aurelio», dijo Elena suavemente, «se da cuenta de lo que esto significa, ¿verdad? No solo para usted y los niños, sino para todo el pueblo. Si Villareal es expuesto por esto, todas las familias que él ha engañado podrían recuperar sus tierras. Es mucha responsabilidad». «Sí, pero es la responsabilidad correcta». Esa noche, en la cueva, Aurelio reunió a sus 3 hijos y les contó sobre la reunión, adaptando la información para que la pudieran entender sin asustarse. «¿Eso significa que vamos a ser ricos, papá?», preguntó Sofía. «¿Significa que vamos a tener lo suficiente para que nunca más tengan que preocuparse por comida, o ropa, o escuela? Pero más importante, significa que vamos a poder ayudar a otras familias que han pasado por lo mismo que nosotros». «¿Como mamá ayudaba a la gente?», preguntó Diego. «Exactamente como mamá ayudaba a la gente». Mateo, siempre el más maduro, hizo la pregunta difícil. «¿Y si el señor Villareal trata de lastimarnos por no aceptar su dinero?». Aurelio abrazó a su hijo mayor. «Hay gente buena protegiéndonos ahora, mijo, y vamos a estar bien. Pero si alguna vez tienes miedo, me lo dices inmediatamente». Esa noche, mientras los niños dormían, Aurelio se sentó a la entrada de la cueva y miró hacia las estrellas. Sentía la presencia de Esperanza más fuerte que nunca, como si ella estuviera sentada junto a él, orgullosa de las decisiones que había tomado. En algún lugar en la distancia, sabía que Tomás Villareal también estaba despierto, planeando su próximo movimiento. Pero por primera vez desde que había comenzado toda esta situación, Aurelio no tenía miedo, tenía esperanza. Los siguientes días transcurrieron con una calma inquietante. Aurelio volvió a trabajar con el ingeniero Morales, mientras Elena permanecía cerca de la cueva para vigilar a los niños. Pero al 4.º día, todo se quebró. Aurelio recibió una llamada urgente de Elena. Al llegar a la cueva, encontró un mensaje pintado en rojo sobre las rocas. «Invasores, 48 horas para irse». Las letras seguían húmedas. Los niños habían escuchado ruidos esa mañana, y Sofía confesó haber visto a un hombre gordito con bigote gris tomando fotografías, el mismo sujeto que había visitado días antes. Villareal estaba espiando personalmente. El comandante Ruiz llegó con su equipo, tomó fotografías, moldes de llantas y muestras de pintura. Con la declaración de Sofía, aseguró que podía solicitar una orden de arresto contra Villareal por intimidación criminal y acecho, pero también advirtió a Aurelio. Un hombre con dinero y desesperado es impredecible. Le recomendó llevar a la familia a un lugar seguro. Aurelio consultó a sus hijos. Ninguno quería huir. Entendieron que marcharse sería darle la victoria al agresor. Aurelio pidió entonces vigilancia permanente en la cueva. Ruiz aceptó enviar agentes armados, aunque eso haría pública la investigación. Cuando la noticia se difundió por el pueblo, surgieron reacciones mixtas. Pero 3 familias se acercaron para testificar contra Villareal. Terrenos comprados a precios ridículos, minas reactivadas, engaños y presiones. Con esos testimonios, la investigación se volvió sólida. Esa noche, Aurelio dudó si estaba poniendo en riesgo a sus hijos. Elena lo tranquilizó. Sus hijos van a crecer sabiendo que su padre luchó por lo correcto. Aurelio comprendió que lo que defendía no era solo un derecho de propiedad, sino la dignidad de su familia y de la gente que había sido explotada por años. Por primera vez, desde la muerte de Esperanza, sintió que estaba actuando exactamente como ella habría querido. El amanecer del 6.º día trajo un giro decisivo. El comandante Ruiz ejecutó un operativo impecable. Tomás Villareal fue arrestado públicamente en plena reunión del Consejo Municipal. Los agentes irrumpieron, leyeron los cargos
intimidación criminal, acecho e interferencia con la investigación. Y por primera vez el empresario perdió la compostura, gritó insultos, acusó a funcionarios y evidenció públicamente la red de corrupción que lo protegía. Aurelio presenció el arresto desde la galería del ayuntamiento junto a Elena y el licenciado Herrera. Sentía alivio, pero algo lo inquietaba. El abogado confirmó esa sensación. Villareal saldría bajo fianza ese mismo día, y cuando lo hiciera, estaría más desesperado que nunca. La consecuencia no tardó en llegar. Esa misma tarde, un jeta blanco apareció junto a la cueva. De él bajó una mujer elegante, que se presentó como licenciada Patricia Velázquez, del Museo Nacional de Antropología, acompañada de un supuesto consultor. Afirmó que habían recibido denuncias sobre artefactos históricos dentro de la cueva, monedas, documentos y reliquias, y mostró fotografías del interior de la cámara secreta. Solo alguien enviado por Villareal podría haberlas tomado. Exigió entrar de inmediato por mandato federal, pero Aurelio notó inconsistencias. El consultor llevaba un reloj demasiado caro y la mujer había nombrado mal la institución oficial. Exigiendo credenciales, los confrontó hasta que se contradijeron. Se negó a dejarlos entrar sin orden judicial y sin la presencia de su abogado. Los falsos funcionarios se fueron claramente frustrados. Esa noche, el comandante Ruiz confirmó que todo había sido una farsa. Ninguna institución federal investigaba la cueva. Villareal, incapaz de intimidarlos violentamente bajo vigilancia policial, había abierto un nuevo frente. El burocrático, su objetivo era congelar el proceso legal, desgastarlos y obligarlos a rendirse. El licenciado Herrera decidió contraatacar, acelerando una demanda federal para ratificar los derechos de la familia. Era la única forma de cerrar todas las puertas que Villareal intentaba abrir. 6 meses después, la lucha terminó con una victoria rotunda. El Tribunal Federal reconoció definitivamente los derechos históricos de la familia Mendoza. Con múltiples cargos acumulados, Villareal huyó del país. La comunidad celebró, pero Aurelio, lejos de buscar fortuna personal, sorprendió a todos anunciando la creación de la cooperativa minera Esperanza, integrando a todas las familias que habían sido víctimas del empresario. La cooperativa transformó la región, empleo digno, educación de calidad, comercios nuevos y estabilidad económica llegaron al pueblo. Elena dirigió el programa educativo y los jóvenes decidieron quedarse. Aurelio y los niños construyeron una casa nueva, pero conservaron la cueva como símbolo de resistencia. Con los años, Aurelio y Elena se casaron. La cooperativa apareció en revistas nacionales y la cueva fue convertida en museo. Allí, una placa dedicada a Esperanza recordaba que el verdadero valor no se mide por la riqueza, sino por lo que uno está dispuesto a defender. Para Aurelio, quedó claro que el tesoro real jamás fue el oro, sino la familia, la comunidad y la certeza de que incluso los poderosos pueden caer cuando la gente se une y no se rinde.